Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, estudiantes? Yo sé que tú estás viendo a través de esta pantalla. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Hoy estaremos aprendiendo muchas cosas. Eres bienvenido al curso de quinto de secundaria. Tu profesor Roger Pérez del área de Química. Hoy estaremos aprendiendo sobre equivalente gramo o peso equivalente. Continuamos aprendiendo sobre conceptos de estequiometría. ¿Pero qué será el peso equivalente? Es un poco difícil de entender, es difícil también de poder dar un concepto adecuado. Pero lo podemos indicar que es como una relación o podemos hacer una comparación o una equivalencia, ¿no?, entre un elemento en función a otro. Muchas veces utilizamos el hidrógeno como patrón o el oxígeno como patrón, ¿no? Entonces, debemos entender en función a lo que vamos a ir viendo más adelante, algunos pequeños ejercicios, vamos a entender cuál es la parte fundamental. Por decir, si hablamos de un átomo, ¿no?, ¿qué es lo más importante que tiene ese átomo? Ese átomo, lo más importante que tiene es su carga, su estado de oxidación, su valencia, con lo que va a trabajar, si es un solo elemento. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un óxido, por ejemplo, que es la unión de dos átomos, entonces veremos sus cargas positivas, sus cargas negativas. De esa forma vamos a poder identificar y poder calcular. Todo lo que estamos aprendiendo es para poder resolver ejercicios más adelante, ejercicios de aplicación en estequiometría, que lo vamos a ir avanzando a partir del segundo trimestre. Pero vamos a hacer algunos ejercicios. Pero antes, te di una tarea. En el anterior programa estuvimos calculando el peso atómico del azufre, pero espero que no hayas tenido problemas con los despejes. Por eso es importante que tú aprendas todo lo que los docentes de matemática también te enseñan, porque con esos conocimientos podrás hacer algunos despejes. Quiero enseñarte algunos detalles para que tú puedas aprender que se aplican también en química y en física también. Conceptos de matemática. Por ejemplo, vamos a hacer una línea imaginaria, ¿no?, acá, ¿no? Esa línea imaginaria es el igual. Es como un portal para atravesar. Es un portal donde el momento que tú atravieses esa línea, cambia totalmente todo a lo opuesto. Es decir, que si estamos como positivo, cambiaremos a negativo. Si estamos dividiendo, pasaremos a multiplicar. Muy bien. Si estamos como logaritmo, pasaremos como antilogaritmo. Entonces, hay muchos conceptos que tienes que manejar de otras áreas, por ejemplo, de matemáticas, que es muy importante. Por ejemplo, les había dado un ejercicio la anterior semana, lo he simplificado un poco para que tú puedas resolverlo en tu casa, ¿no? Por ejemplo, estaba acá el número atómico y tenemos que despejarlo para poder hallar. Lo importante, como está dividiendo, es importante que pase a multiplicar acá, ¿no? Entonces, se va de acá, pasa el portal y se va a multiplicar a todos los términos que están en este otro lado. Es importante que tú apliques eso. Luego, todos estos términos podemos pasarlos a dividir. Ya que están multiplicando, pueden pasar a dividir. Y podemos resolverlo. 2 por 3, 6 directamente, y lo borramos de acá, ¿no? Se va de acá y nos queda el valor de A despejado, ¿no? Otro ejemplo. Si aquí está dividiendo, o está restando, o está sumando, pasa a hacer la operación contraria. Está sumando, pasa a
restar. Si aquí era más 3, aquí será menos 3. ¿Por qué? Porque ha pasado ese portal. Eso es muy importante. Y de aquí se va. Entonces, de esa forma, esas consideraciones son muy importantes para que tú puedas seguir resolviendo los ejercicios. Es importante siempre una calculadora científica, un bolígrafo, un lápiz, una goma y para todas tus ganas para poder seguir aprendiendo. Vámonos con el peso equivalente de un elemento. Ya les decía que un elemento, lo que más valioso tiene es su carga, su número de oxidación. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, de cualquier elemento, por decir de hierro, ¿no? Ahí está el hierro, ¿no? El hierro. Por ejemplo, tenemos al aluminio también, que son elementos que siempre los vamos a ir utilizando. Por ejemplo, el aluminio, ¿no? El aluminio tiene, ¿qué valencia? Tiene valencia 3, ¿no? Tiene valencia 3, tiene estado de oxidación 3. Por lo tanto, agarramos nuestra tabla periódica y en esta tabla periódica buscamos ese valor, ¿no? ¿Cuál es el valor, el peso atómico del aluminio? Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre su valencia, ¿no? Entonces, agarramos, ¿no? Es el peso equivalente o equivalente gramo del aluminio, será, ¿no?, el peso atómico, ¿no?, dividido entre su valencia. Quiere decir entre 3. ¿Eh? No nos equivoquemos, esto es el peso atómico, esto es aluminio, ¿no? Así. El peso equivalente de un óxido es igual al peso molecular. Muy interesante, ¿no? Ya hemos hablado sobre el peso molecular y hemos indicado que se escribe, hay diferentes, en cada libro a veces es diferente, pero generalmente se lo escribe con una P minúscula y una M mayúscula, peso molecular. ¿De qué? Del compuesto. Y lo dividimos entre la carga que está trabajando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablemos de un óxido de calcio, por ejemplo. Este óxido de calcio tendrá sus cationes, tendrá sus aniones. Siempre todo elemento, todo compuesto se divide en dos partes. Su parte positiva, su parte negativa. Y habíamos visto que el oxígeno siempre lleva menos 2. Por lo tanto, el otro también tendrá. El calcio sabemos que trabaja con su valencia 2, ¿no? Por lo tanto, dividiremos el peso molecular que hallemos sobre 2. Perfecto, muy bien. Vamos con otro peso equivalente, por favor. Vamos a hallar ahora de los hidróxidos, de las bases. Quiero que tengas en cuenta mucho cuidado con las bases. A veces le tenemos miedo a los ácidos, pero las bases son más peligrosas, son muy cáusticas. Pueden destruir todo lo que es mucosa. Pueden destruir, si digamos te salta a la vista, puede lesionar todo lo que es mucosa. Dentro de la piel, en tu boca o al absorber cuando estás haciendo algún experimento, puedes tener lesiones muy graves. Ten cuidado con las bases. Y ahí estamos hablando de los hidróxidos, ¿no? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, son muy cáusticos, ¿no? Entonces, equivalente de una base. Equivalente gramo de una base. ¿A qué es igual? Siempre va a ser al peso molecular. Peso molecular dividido entre lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que tiene un hidróxido? Su radical oxidrilo. Eso es lo más valioso que tiene. Y vamos a ver cuántos oxidrilos tiene y se lo divide entre esa cantidad. Por ejemplo, un hidróxido de aluminio, por ejemplo. Se escribe de esa forma, hidróxido de aluminio. ¿Cuántos hidróxidos tiene? 3. Tiene 3 hidróxidos. Por lo tanto, dividiremos el peso molecular de todo ese compuesto entre 3. Perfecto. Si tuviera 2, entonces de la misma forma. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio con el calcio, un hidróxido de calcio. ¿Cuántos hidróxidos tiene? 2. Muy bien. Por lo tanto, dividiremos entre 2. Perfecto. Muy bien. De esa forma, hallamos el peso equivalente de
las bases o de los hidróxidos. Ahora hallaremos el peso equivalente de los ácidos. Para los ácidos, de la misma forma. ¿Qué es lo más importante que tiene un ácido? Los hidrógenos. Los hidrógenos es lo que le caracteriza. A las bases hemos dicho los oxidrilos, pero a los ácidos lo caracterizan los hidrógenos. Por lo tanto, vamos a trabajar con los hidrógenos. Por ejemplo, acá vamos a anotar ácido sulfúrico. ¿Cuántos hidrógenos tendrá el ácido sulfúrico? ¿Cuántos vemos acá? 2. Perfecto. Entonces dividiremos entre 2. Y para finalizar, ¿qué pasará con las sales? Son compuestos muy importantes, así que es importante que tú puedas ir repasando todo lo que es nomenclatura para poder entender esta parte. Por ejemplo, no sé, el carbonato de sodio, por ejemplo. El carbonato de sodio es una sal. Como es una sal, por lo tanto, vamos a ver cómo lo calculamos, ¿no? Siempre vamos a hallar el peso molecular. Es importante que tú halles primero el peso molecular, ¿no? Esto es de una sal. Luego vamos a identificar, ¿no? Identificar el número de cationes y aniones. Ya hemos indicado que todo compuesto siempre se va a dividir en dos partes, una parte positiva, una parte negativa. Cationes, aniones. La parte positiva serán los cationes y la parte negativa serán los aniones. Y después ahí hay el intercambio en cruz. Pero eso es otro tema que lo vamos a ir repasando más adelante. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo calculamos? ¿Bajo qué número vamos a dividir? ¿No? Simplemente analizamos la carga, luego de la carga lo multiplicamos por el número que está acá, por el subíndice. 2 por 1, 2, ¿no? Entonces, dividimos sobre 2. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando lo que son los pesos equivalentes. Si tú quieres seguir aprendiendo, es importante que tengas las cartillas del Ministerio de Educación. Ahí hay muchos ejercicios para que tú puedas seguir aprendiendo. No te olvides de seguir la página de Educa Bolivia y darnos un like. Será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.